Antonio Escootado Espinosa, el autor de la monumental Historia General de las Drogas, que voy a desnudar, voy a quitarle este celofán de espasa calpe que siempre se pone amarillento, y voy a mostrar a la vacante de la portada en toda su magnificencia. Antonio Escootado, aunque ya no está el título, claro. Antonio Escootado Espinosa, que es el autor de este monumento de erudición y de arte, por lo bien elegidas que están las ilustraciones. Bueno, esta precisamente no es demasiado artística, es más bien descriptiva e ilustrativa, científica. Bueno, Antonio Escootado cae bien a todo el mundo. Caía bien en vida y sigue cayendo bien a todo el mundo. Todo el mundo es amigo de Antonio Escootado, incluso yo diría que quizá demasiado, porque cuando falleció todo el mundo parecía ser íntimo y familiar de este filósofo, como cuando murió Gabriel García Márquez, todo el mundo se refería a él como Gabo, o cuando murió Mandela, para todo el mundo era Madiba, todo el mundo lo trataba con una familiaridad pasmosa, pero bueno, es que el personaje lo consentía y estaba abierto a esta familiaridad. Por esta familiaridad universal son muchos los que me han pedido que presentara a Antonio Escootado Espinosa en esta renglera de autores, en este sistema de escritores que estoy presentando, en parte como profesor de literatura universal, en parte también para ordenar mi biblioteca. Pero claro, yo no podía hacerlo, no me sentía moralmente autorizado para hacerlo, porque sí, tengo la historia general de las drogas desde hace muchos años y además la he convertido en una tradicional lectura navideña. No sé por qué, pero me ha dado por leer la historia general de las drogas generalmente en las Navidades. No la tengo desde hace tanto tiempo como para haber adquirido esos volúmenes deleznables no por su contenido, sino por su exterior, porque se deshacen con mucha facilidad. De Aguilar, creo, Alianza. Alianza. Las editoriales generalmente intentan empezar por A, porque así están las primeras en los listados y supongo que también para las subvenciones. Bueno, esto es reciente, antes no sí, siempre ha existido esta picaresca. Lo de Aguilar, naturalmente, es fortuito, porque realmente se apellidaba Aguilar. Ya en el caso de Alianza no estaría tan seguro. Bueno, pues en Alianza, si no me equivoco, estaba la Historia General de las Drogas, cuando fue apareciendo en su clásica distribución de 3 volúmenes: Antigüedad, Edad Moderna, Edad Contemporánea, que se ve también en la otra gran obra de Escootado, cuya ausencia en mis anaqueles me prohibía hablar de este autor, y lo prohibitivo era el precio, desde luego. Lo que me prohibía hablar de Los enemigos del comercio era que es muy cara. Realmente es una obra muy cara, indudablemente sí, lo merece, pero por cierto que también he esperado a que exista la edición de lujo en un cajetín, en lugar de haber ido comprando volumen a volumen, aunque ya eran de lujo. Lo que pasa es que esto me ha salido bastante más barato. Bueno, la edición definitiva y casi póstuma, definitiva desde luego, porque ya Escootado no va a revisarla, de Los enemigos del comercio. Muy cara. Por cierto, parece ser, a pesar de que yo tengo esta edición, parece ser que en la emboscadura, que es la página editorial, sí, una especie de autoeditorial, donde Escootado se autoeditaba, y ahora lo harán su familia y sus discípulos. En la emboscadura, que es como la editorial Lucina, Lucina, que es una mariquita, para ese otro gran maestro tan apreciado, tan estimado, tan admirado, que es García Calvo, Agustín García Calvo. Pues lo mismo que Lucina para García Calvo, lo es la emboscadura, y naturalmente voy a enlazar la página de la editorial, donde, ahora que recuerdo, no tienen una edición especial y quizá más económica
de Los enemigos del comercio, esto es de Espasa Calpe, sino de la historia general de las drogas. Parece que hay una edición nueva de la historia general de las drogas en La Emboscadura. También, naturalmente, añadiré el canal de YouTube de Antonio Escotado, que antes se llamaba La Emboscadura, pero me parece que ayer o antes de ayer cambió a algo así como canal en homenaje al conocimiento, al saber de Antonio Escotado Espinosa, algo así. No sé si seguirá existiendo. En todo caso, Antonio Escotado hizo como ese profesor de Videodrome, ya he dicho YouTube, no voy a decir Videodrome, bueno, Videodrome, de este fantástico cineasta canadiense Cronenberg, y podemos decir que llevó a la práctica, llevó a la materialidad lo que antes no era sino un detalle accesorio de ciencia ficción. El profesor que crea una biblioteca de vídeos enormes en aquel tiempo. Ahora simplemente ceros y unos están digitalizados y están en... Bueno, no hemos prescindido de lo físico, naturalmente. Ahora Escotado puede hablar más allá de su cuerpo físico, del cuerpo real, material que tuvo en vida, pero no están sus imágenes y sus sonidos en el aire, ni en una dimensión metafísica, ni nada distinto de la materialidad, porque naturalmente Internet va por cables y por unos soportes plenamente materiales que a veces mordisquean los tiburones en las profundidades submarinas. Bueno, pues por supuesto enlazaré con La Emboscadura y naturalmente también con esa biblioteca tan parecida a la de Videodrome, donde el profesor Escotado, como el profesor de la película de Cronenberg, sigue hablando a las generaciones presentes y esperemos que a muchísimas generaciones futuras. Bien, no hay una nueva edición que yo sepa de Los enemigos del comercio. Esta es la que hay, pero bueno, como gracias a que me hizo una cita una vez Ernesto Castro y tuve 300 seguidores de golpe, al principio naturalmente me asusté, o sea, lo vi por la mañana, 300 seguidores más, y yo ya sobreentendí que alguna fiscalía había encontrado delictivo algún comentario mío o alguien me había denunciado por algo y por eso había salido en televisión y estaba la gente mirando a ver qué decía este delincuente. Lo primero que pensé era eso, que 300 seguidores más son los voceros, son los precursores, son los correos de una notificación judicial o de un proceso, porque aquí cada vez que uno habla sube el pan, sube el pan para él y le puede costar el dinero que no tiene. Luego pensé, digo, no, 300 seguidores no parecen hostiles, no me están insultando, y entonces pensé, no, esto es que me ha citado Ernesto Castro, lo fui a ver, efectivamente me había citado. Ernesto Castro es uno de esos canales de filosofía populares, como lo era y lo seguirá siendo el de Antonio Escotado, y en ese momento en el que ya sentí que no iba a ir a la cárcel, pues me sentí como Shrek en la primera película, naturalmente, es como esto en Los Simpsons. Pase gratis para todas las películas de Shrek, salvo las 3 primeras. Bueno, pues me sentí como Shrek cuando le llenan la ciénaga, cuando su ciénaga se llena de gente. ¿De dónde sale esta gente? Y era gente que, bueno, sí, ve este tipo de canales, como el de Ernesto Castro, el de Antonio Escotado, o el del padre de Ernesto Castro, y poco más, porque todos los demás que YouTube me dice que están en la lista de la gente que me ve, yo no los veo, ni los quiero ver, ni tengo el más mínimo interés. Además, he dicho antes que a Escotado todo el mundo lo trata con extrema familiaridad, bueno, salvo por supuesto en Iberoamérica, que son educadísimos y siempre el profesor Escotado, si usted quiere, siempre la máxima reverencia al sabio. Eso es envidiable, nosotros no tenemos eso. En Iberoamérica no lo tratan con familiaridad, pero en España sí, muchísima familiaridad. Eso es verdad, eso es enteramente verdad. Lo que ya no es verdad, lamentablemente, es que lo traten con amistad. Muchas veces algunos autores lo han tratado amistosamente, pero, perdón, lo han tratado con confianza, pero
sin amistad, no ya sin respeto, que evidentemente tratar a alguien con familiaridad de una manera hostil pues no es desde luego respetuoso. Pienso sobre todo en el caso de algunos críticos de esta obra, precisamente de esta obra, de los enemigos del comercio, críticos que criticaban chinchorrerías y verdaderas tonterías. Bueno, pues hablaban de tú, dialogaban de tú en sus monólogos con Antonio Escotado. En realidad eran monólogos del género, de ese género de... Algunos lo llaman sátira, otros... bueno, en francés se suele traducir como causerie. Es la diatriba, es el género griego de la diatriba, que luego en la Edad Media también tiene un bastante significativo éxito en la India, en la literatura sánscrita. El género de la diatriba es un monólogo, pero en el que se anticipan las respuestas de un enemigo que naturalmente se trata como un hombre de paja. No se diferencia mucho del diálogo socrático, porque ahí efectivamente los que están como hombres de paja y para decir sí, por supuesto, Sócrates. No se diferencia mucho del diálogo socrático, pero es que ya se prescinde directamente del interlocutor y se suponen sus respuestas. Bueno, pues en estas diatribas contra los enemigos del comercio se trataba a ese ausente Antonio Escotado, se lo trataba de tú. Y uno de estos canales que hacía esta crítica en forma de diatriba usando a Antonio Escotado como hombre de paja y encima tratándolo de tú, estaba en la lista, uno de estos canales estaba en la lista de los que ve la gente que me ve. Bueno, yo no quiero gente que me vea de esta manera, y yo creo que me he esforzado bastante en que esa gente que había llegado a la ciénaga, a esta ciénaga de libros como a la de Shrek, yo creo que me he encargado bastante de ahuyentarla, porque todo el mundo vino por cosas más o menos virales, pero yo me puse a hablar de Quinto Mucio Scévola. Por cierto, que es cierto que sí, hice un poco de trampa, porque en los vídeos de Quinto Mucio Scévola enseñaba, y yo no elijo las miniaturas del vídeo, así que si quiero que algo salga en la miniatura, porque no sé elegirlas todavía, no sé escoger una imagen, sí, podría congelar un fotograma, subirlo, pero eso es mucho trabajo, no quiero tanto trabajo. A mí YouTube me ofrece una terna de unas 3 posibles imágenes, yo escojo la que puede ser más atractiva, pero al tratar de Quinto Mucio Scévola procuré que se viera el libro de Antonio Escotado, siguiendo ese viejísimo truco para vender una bicicleta o para encontrar un perro perdido. Escotado. Ahora que tengo su atención, hablemos de Quinto Mucio Scévola. Escotado sustituyendo la palabra sexo. Pues escotado. Ahora que tengo su atención, hablemos de Quinto Mucio Scévola. Yo creo que toda esta gente se va a ir. Evidentemente voy a tener menos ingresos, pero también voy a tener menos problemas con Hacienda. Yo ahora he reducido lo que gano más o menos a lo que me dan por ser tutor, que por cierto eso no está pagado. Me dan 26 euros por ser tutor. Bueno, pues una cosa así me parece que es con lo que me voy a quedar después de ser viral por muy poco tiempo, hablando de autores que todo el mundo conoce. Bueno, no he terminado la historia de estas diatribas contra Escotado, porque ciertamente hablaban de él. Yo creo que es el mayor signo de mala educación. Bueno, no, pero esto es otro tipo. Estaba pensando también que antes en Facebook, en las redes sociales, etcétera, Facebook en donde me tienen castigadísimo, porque para ellos todo es odio y terrorismo y grupos peligrosos, y para Facebook yo soy un terrorista. Yo hago apología del terrorismo, porque pongo fotos de Gengis Khan y cosas así. Bueno, cuando las redes sociales eran algo más o menos personal y privado, había mucha gente que se deshacía en ellas de toda la gente que le molestaba o que no consideraba interesante.
Y pongo por caso sí, el ejemplo del escritor Juan Soto Ibars, que borraba a todo el mundo que no le parecía interesante. A mí me borró en un principio porque no me pareció que yo tuviera nada interesante que decir. Luego deshizo aquello, pero ahora, precisamente después de que Facebook me cerrara la cuenta por terrorista y por odiar muchísimo, yo que no me meto con nadie. Yo podré ser un dialéctico y podré ser agresivamente dialéctico, pero yo personalmente no me meto con nadie. Bueno, pues cuando me cerró la cuenta Facebook me hice una nueva. Eso es como ese borracho cuya historia me contó una vez un amigo que trabajaba en Rusia, que se presentó en un McDonald's y quería hacer valer su dinero, pero le pegaron una paliza y luego volvía otra vez como Barney, estaba ya adentro como Barney en Los Simpson, volvía con su dinero. Es una actitud parecida, me echa, me llama terrorista, vuelvo a Facebook porque, bueno, hay cosas interesantes. Bueno, pues cuando quise tener allí otra vez a Juan Soto no pude, porque había pasado de su política de aceptar solo a la gente que le puede interesar o que tiene algo interesante que decir, a aceptar a todo el mundo, y pasó a ese punto en el preciso instante en el que se dio cuenta de que ahí había dinero y de que el ideal de ese tipo de redes, el ideal es que uno diga algo y la gente se ponga a hablar entre ellos, y uno no interviene. Es como lo que decía Sabina, de su etapa más fiestera y de su etapa más perdida. Ahora se ha reformado un poco, aunque claro, le ha pasado factura ese tipo de vida. Joaquín Sabina, el poeta cómico de mi tierra, el poeta cómico bueno, es de la provincia de Jaén, es de Úbeda, si no me acuerdo mal. Yo soy de Andújar, y la verdad es que Úbeda y Baeza son como una tierra brumosa, lejana, son como especie de Mordor, que tampoco es que... sí, es mi tierra, pero está mucho más... Está por los cerros de Úbeda, está mucho más allá. Bueno, pues Sabina contaba que a veces llegaba a su casa, se encontraba una fiesta de gente que no conocía, saludaba y se metía en su dormitorio. Pues en una cosa así se convirtió el Facebook de los escritores, de los artistas que querían promocionarse, y les fue muy bien. Claro, tenemos ese modelo, tener colgando unos comentarios de gente que habla entre ellos como si el que ha proferido el texto objeto de comentario no existiera. A mí eso me parece, en mi práctica docente, la mayor muestra de mala educación imaginable. Que los alumnos se pongan a hablar del profesor en tercera persona delante de él, o que actúen como si no existiera, me parece la mayor falta de respeto imperdonable, como para ponerles un 0 en expresión oral, y lo hago. Me parece una falta de respeto imperdonable en una relación docente. Y ese, sin embargo, es el modelo de esta especie de docencia telemática que son las redes sociales. Bueno, yo entiendo, naturalmente, que un crítico, aunque sea una persona célebre, se ponga a hablar, por supuesto, en tercera persona cuando comenta, No, perdón, es que es al revés. Cuando está ausente hay que hablar de él, por supuesto, en tercera persona. El maestro ha dicho esto, el maestro ha dicho esto. Pero en estas críticas se hablaba de él en segunda persona, como en una diatriba griega o india. Hablaba de él en segunda persona, pero es que cuando lo interpelaba en segunda persona y fingía sus respuestas como en la diatriba griega. Pero es que cuando Antonio Escotado, que desde luego se gana esa admiración y esa familiaridad que todos le tenían, cuando Antonio Escotado se rebaja y decide responder, y muy amablemente, primero, agradece la crítica, a pesar de que era una crítica totalmente hostil, agradece la crítica. Y se rebaja a responder, a pesar de que el tono era completamente... Solo por el tono ya estaría justificado no responder. Pero Antonio Escotado se rebaja a responder, y entonces lo que haya es que este señor, que tiene un canal que ven quienes me ven, este señor, que es, creo, catedrático en Vigo, en Oviedo o algo así, lo bloquea.
Y yo lo vi en Twitter, porque seguía la cuenta de Antonio Escotado, y Antonio Escotado estaba hablando a una cuenta paródica de este profesor, una cuenta hecha para reírse de este profesor, extractando sus exabruptos más característicos, y Antonio Escotado contesta a esta cuenta, en la que hay un fragmento de la crítica a Escotado, contesta a esta cuenta. ¿Por qué contesta a esta cuenta? Porque en la original lo ha bloqueado. Y no tiene otra vía para hablar con él que una cuenta paródica. Y eso me causó tal rubor, tal vergüenza. Y yo, por supuesto, no me es algo inefable. ¿Cómo le voy a decir yo que cualquiera podía hablar con Escotado a través de su cuenta de Twitter, del pajarraco? ¿Cómo se le dice a un maestro tan benévolo y benéfico como Escotado que no pierda el tiempo, que es una cuenta paródica, que lo han bloqueado? ¿Cómo decir, maestro? Es que lo han bloqueado. Por eso yo nunca hablé con Escotado, ni aun cuando me parecía que podía hacerle un favor diciéndole que no pierda el tiempo. Que no. ¿Cómo se le dice eso? ¿Cómo se le dice que alguien que se toma la molestia de contestar lo bloquea? Claro, esto antes no existía. Esto antes, en el debate académico, desde luego no existía esto del bloqueo. Por cierto que muchos de los autores que son populares bloquean todos los comentarios, y Escotado es una rareza porque hablaba con todo el mundo, como lo hacía también Gustavo Bueno, que aun le llegara quien le llegara y en las condiciones mentales en las que le llegara, desde luego muchos de sus discípulos, él hablaba con ellos y se explayaba dando explicaciones y con un entusiasmo y una fe de maestro, de un maestro que entiende que es posible que lo entiendan, que si se explica bien es posible que lo entiendan. Por supuesto que era un enemigo del debate, decía que no se podía convencer a nadie, pero él siempre hacía esfuerzos por hacerse entender y por hacerse comprender, aun sabiendo, encima, eso tiene más mérito, que no iba a convencer a nadie, que el diálogo está condenado totalmente al fracaso. Bueno, pues es precisamente esta obra la más criticada, porque yo creo que la historia general de las drogas, contra la historia general de las drogas solo puede estar un malvado o alguien muy mal informado. Yo creo que cualquier persona razonable apoyará la legalización de las drogas y la visión de las drogas presente en este volumen. Sin embargo, bueno, por supuesto, he visto críticas diciendo lo que debería prohibirse o no prohibirse, convirtiendo prejuicios en ley. Ha sido mucho más criticada esta obra por razones diversas. Ha sido criticada por los apologetas del comunismo, por los apologetas de una supuesta hispanidad, que era lo que le criticaba a este profesor que lo bloqueó, que aquí no se hablara de la hispanidad. Claro, la hispanidad entendida pues como Marca España o como Españoles por el Mundo, este programa de Españoles por el Mundo, no como lo que es verdaderamente España y que podemos ver en ese magnífico documental La piel de toro de Luis Pancorbo, que es la España que se queda aquí, y es la España que está en los entresijos y en los pliegues y en las grietas de la realidad. La España en la que se tira a una cabra desde un campanario, se le arranca la cabeza a un ganso o se lo decapita con un sable al correr a la carrera con un caballo. Eso no es hispanidad. Yo diría que es más hispanidad que Cortés o que lo que está afuera, los españoles por el mundo, pero todo el mundo olvida la España de España, la España, lo que hay en España. Bueno, críticas absurdas, que aquí no se defiende la hispanidad, que tiene una cita con la hispanidad. Bueno, pues claro, yo puse esta frase, tienes una cita con la hispanidad, con la foto de la cabra tirada por el campanario. Bueno, esto me invita a hacer un brevísimo resumen de la trayectoria intelectual de Antonio Escotado, aunque él la ha hecho muchas veces, tiene bastantes autobiografías intelectuales, una creo que en la Fundación Juan Marc. Bueno, básicamente Antonio Escotado es un español que
Es un español, además, digamos, privilegiado. No es un menesteroso. Dentro de lo que cabe se puede decir que es lo que en el siglo XVII en Francia sería nobleza de toga. Él desde luego siempre ha tenido esa nobleza universitaria, su padre la tenía diplomática, y precisamente por estos trabajos diplomáticos él conoce primero un mundo mucho más libre que el de la España franquista. Y alguien me dirá, pero no hay una definición. De hecho, los críticos decían, aquí no hay ni una sola definición de libertad. Hombre, yo creo que se puede entender perfectamente por qué el Brasil contemporáneo de la España franquista es más libre que la España franquista. Se pueden hacer más cosas. Él conoce un mundo más libre que la España franquista. Viene aquí, además, siendo hijo de quien es. Viene aquí y se encuentra una enorme opresión intelectual y vital, sexual, en la España nacional católica, en la España en la que la religión está plenamente integrada con el funcionamiento político, y hay no solo unas exigencias legales, sino también unas exigencias morales y confesionales. Ante esa situación él busca un remedio, él busca una teriaca, para huir de los curas busca una cura, y esa cura la ve en principio en el comunismo, lo que desde luego considera que es una estupidez, incluso en el maoísmo, claro, que era el modelo de libertad de los intelectuales de toda Europa, pero desde Portugal hasta Finlandia, desde Escandinavia hasta, diría yo, Argelia. Todo el mundo veía absurdamente el régimen menos libre imaginable como un modelo de libertad. Bueno, pues entonces se interna por el comunismo, pero también se interna por otra vía de liberación, que son las drogas. Y a Escotado le gustan las drogas, y lo detiene y pierde su libertad, porque no consideran que lo que tiene ahí en casa sea una exposición o una muestra o una colección científica, sino, al igual que ahora se consideraría, un material delictivo con el que delinquir gravemente. Bueno, pues va a la cárcel y va echándose años encima. Da clase, escribe ensayos, libros de filosofía, algunos para apoyar sus clases, y esto es muy importante para ganarse la vida de manera más o menos libre. Traduce, y es una faceta de Escotado que a lo mejor alguien considerará que estoy maltratando, porque, por ejemplo, no he considerado su traducción de los Principia Mathematica de Newton, su traducción y comentario. Yo lamentablemente tengo los Principia Mathematica en este volumen, en este compendio que sacó Stephen Hawking, a hombros de gigantes, tomando la cita de Bernardo de Chartres, Bernardo Carnotense, que luego aparece en la correspondencia de Newton y ahora no sabría si Boyle o Hooke. Bueno, se atribuye a Newton, pero falsamente, porque en realidad viene de Bernardo de Chartres. Y además la cita como algo ya sabido, así que será anterior. Bueno, pues en ese volumen está de las revoluciones de las órbitas celestes de Copérnico, está claro, una traducción muchísimo menos completa y con menos apéndices y con menos comentario que la de Escotado, pero bueno, con una traducción de Newton, aunque está hecha del latín al inglés y del inglés al español, me temo. Bueno, pues ya tengo bastante Newton, así que me disculpen, porque yo voy a considerar ante todo las dos grandes obras de Escotado, que son la Historia General de las Drogas, por cierto, en 3 fases: historia antigua, medieval y moderna, y Los enemigos del comercio. Bueno, que me disculpen.
Bueno, pues según va desarrollando estos intereses, también viaja